para hablar sobre los temas económicos que son de interés del país. Ministro, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué le podemos decir al país? Estamos en la víspera del 6 de agosto, vamos a cumplir 198 años de independencia. ¿Cómo vamos económicamente, ministro? Este tema del COVID nos golpeó bastante, pero ¿cómo está la economía en el país? Buenas noches. Buenas noches, estimado Junior. Un saludo a tu canal de TV. La economía está estable, ¿no? A pesar del entorno incierto, mucha incertidumbre a nivel internacional. La semana anterior, el Banco Central de Estados Unidos ha elevado nuevamente la tasa de interés. Esta semana, Fitch le ha rebajado la calificación a los bonos del Tesoro norteamericano, que eran AAA, ahora es AA+, y eso porque ha considerado de que la deuda a mediano plazo de Estados Unidos tiene algún problema estructural. Y entonces eso nunca había ocurrido anteriormente con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos y la calificación que tiene esta deuda. Entonces, eso está configurando que cosas que antes a nivel internacional nunca habían ocurrido se están dando y de forma violenta, de forma fuerte. Y Bolivia sigue manteniendo la tasa de inflación más baja de Sudamérica, como también lo está haciendo como una de las economías con la cuarta inflación más baja del mundo. Bajando el desempleo, hemos sido la economía que con mayor velocidad hemos recuperado el nivel de ocupación prepandemia y lo hemos hecho en América Latina a la mayor velocidad que otros países. La economía sigue creciendo cuando en otras economías ya han entrado en recesión técnica. ¿Qué es recesión, Junior? Es que está disminuyendo la producción real en esos países. Entonces la economía, dado este entorno complicado, está estable, con crecimiento y un mercado laboral que también está respondiendo de manera adecuada. Ministro, ¿qué está pasando? Porque este tema es un problema internacional, ¿no? Escuchaba yo hace algunas semanas atrás al secretario del Tesoro de los Estados Unidos que pedía mayor endeudamiento si no iban a ir a un default. Bueno, el Congreso de los Estados Unidos lo aprobó, digamos, no tuvo mayor problema porque imagínense ustedes, si la primera potencia del mundo está en problemas económicos, ¿qué será del resto? ¿Cuál es el problema? Porque están en problemas todos, o estamos en problemas todos, digamos. Ha habido, no sé si una desaceleración o ha habido una recesión que se está sintiendo con mayor intensidad en a diferencia de otros países. Bueno, lo que ha ocurrido es de que el fenómeno inflacionario del año 2022 ha obligado a todos los bancos centrales a elevar las tasas de interés. Este encarecimiento del crédito primero ha disminuido las posibilidades de crédito de consumo, de crédito de inversión, ha hecho más caras las operaciones de las empresas y muchas de ellas, obviamente con tasas más altas, con deuda más alta que pagar, han tenido que ir disminuyendo personal. Esa disminución de personal que genera menor gasto, porque esos desempleados no pueden gastar, y la actividad económica se va ralentizando, hay más desempleo, y obviamente esto se va acentuando y genera un problema en el comercio internacional también. Entonces, Bolivia, ante ese espacio complejo, sigue aplicando su modelo económico, social, comunitario, productivo con crecimiento económico y estabilidad de precios. Ministro, el tema de la economía, digamos, hablamos de la macroeconomía cuando hablamos de los países y de los efectos que deja consigo, digamos, la guerra entre Ucrania y Rusia, los problemas que hay, por ejemplo, y que ha dejado las secuelas del COVID-19. Pero ¿cómo anda el tema ya de la microeconomía, que es un tema ya interno de Bolivia que tiene que ver y no depende ni del dólar, ni depende del euro, ni depende de ninguna otra moneda, sino depende de la moneda nacional que nosotros manejamos? ¿Cómo anda la microeconomía en el país?
Muchos de los sectores que fueron golpeados en la pandemia, especialmente los servicios, han recuperado. Están ahí hoteles, está ahí restaurantes. En la semana pasada se estaba, o esta semana, el presidente de la Cámara de Gastronomía de Santa Cruz decía que había bajado el nivel de ventas de restaurantes, pero nosotros con información del Servicio de Impuestos Nacionales de las ventas facturadas, mostramos que más bien ha seguido incrementándose las ventas de restaurantes. Lo han hecho también lo de los hoteles, transporte aéreo, los más golpeados en la pandemia. La agricultura, en la parte de la soya, ha tenido muy buena cosecha. La minería se está volviendo a parar con la fundición de Vinto, Huanún y Colquiri. San Cristóbal, que tenía paralizada la venta de concentrados de plomo, plata, lo va a poder realizar porque hubo un problema en un puerto donde almacenaban, se quemó estas instalaciones donde se almacenaba estos minerales. Eso ya se está solucionando de tal manera que queda claro que el país en la parte minera, agropecuaria, de servicios y la industria manufacturera está generando crecimiento y producción. Hablando del Banco Fácil, ministro, ¿afectó de alguna manera la microeconomía internamente? Porque esta era una entidad financiera que generaba muchos créditos para grandes proyectos y empresarios en el departamento de Santa Cruz. Hay quienes consideran que de alguna manera se han sentido los efectos más allá de que los ahorros de todos aquellos ahorristas han sido garantizados. Hay que recordar que este banco Small Junior era uno de los más importantes en el sistema financiero, el tercer banco, y de hecho no podemos decir que no ha generado sus efectos, pero podría haber generado problemas mucho más grandes si no se hubiera tomado una solución ordenada, donde la mayoría de los bancos han absorbido los depósitos, la cartera, y se ha llegado a una solución ordenada, y de esa manera se ha mitigado el efecto expansivo que hubiera tenido una caída sin que hubiera habido la intervención del gobierno y del Estado, ¿no? Son algunas preguntas que la gente se hace en las calles, ministro, y bueno, se las hago. ¿Qué pasó en su momento? ¿Hubieron algunos inconvenientes para conseguir, digamos, dolaritos en las calles? Ahora no está tan complicado, aunque también, digamos, no hay cierta relatividad. Este tema de la subvención está provocando que los dólares que llegan vía Banco Central se vuelvan a ir fuera del país, para que la gente un poco lo entienda, ¿no? Porque mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué antes sí y ahora no? Digamos, nosotros subvencionamos, el Estado subvenciona el diésel, la gasolina, y quienes nos venden diésel y gasolina nos cobran en dólares, no nos cobran en bolivianos. Es decir, es evidente que han reducido los ingresos de dólares por concepto de venta de gas, digamos, a Brasil y Argentina, y seguimos pagando lo mismo por la subvención del precio de los carburantes. ¿Qué le podemos decir al ciudadano de a pie, digamos, que de alguna manera siente los efectos de este tema de los dólares? Lo que hay que señalar es que Bolivia es un país esencialmente gasífero y sus campos tienen más gas que líquidos. Obviamente que los campos se han ido agotando en términos de gas por una menor exploración y una falta, digamos, de prospección en su momento, entre los años 2014 y 2018, ¿no? Cuando debió hacerse toda esta prospección, toda esta exploración, no se la hizo en su momento, y obviamente ahora esos campos están con menor producción, pero ahora YPFB está retomando esa exploración para que nuevamente los campos, y si hay nuevos descubrimientos, puedan ir
de alguna manera reemplazando esta caída de la producción. Hay que considerar que si bien tenemos gas y pocos líquidos, lo que necesitamos es líquidos en la parte de la agropecuaria, en el transporte también. Hay que hacer notar de que los precios de estos energéticos en el mundo han aumentado el año pasado, ahora se han moderado, pero también tienden a seguir, a no bajar rápidamente, y hay un leve aumento de lo que disminuyó. ¿Y eso qué genera, Junior? Que obviamente el costo de importación sea más alto o aumente, y también con la disminución de los campos. Pero la sustitución de importaciones es la solución para no depender de esta salida de divisas por la importación. Y eso, este año ya nuestra primera planta FAME va a entrar en producción. Ahí nos vamos a ahorrar unos 100 millones de dólares en subvención. Nuestra planta del Mutún también ingresa ya en producción. La de ILB va a producir una cosa de 3.000 millones, o 3.000, perdón, toneladas, 3.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Y eso qué va a permitir, estimado Junior? Generación de divisas. Por lo tanto, el plan de sustituir importaciones es el camino adecuado para no tener estos golpes o estos shocks que vienen desde afuera por el efecto de los aumentos de los energéticos, que son diésel, gasolina. A eso apuesta el gobierno, a la industrialización, para dejar de pagar con dólares, para dejar de generar un egreso, digamos, y así se fuguen, digamos, las divisas extranjeras que llegan a Bolivia para poder cumplir otros compromisos. Se está trabajando en una planta de HBO, se está trabajando en el litio, se está trabajando en otras plantas también, ministro, que sin duda alguna van a provocar un ahorro económico para el Estado boliviano como tal. En el tema de los yuanes, ¿cómo anda la posición que el Ministerio y el Gobierno Nacional plantea? Porque Brasil, Argentina y otros países de la región han empezado a comerciar con China a través de los yuanes ante la falta de los dólares. Sí, nosotros en una conferencia de prensa, ante la pregunta de una colega tuya o tuyo, estimado Junior, nos preguntó si había la posibilidad de comerciar o hacer comercio exterior en operaciones en yuanes, y yo respondí que ya el Banco Unión había comenzado desde el mes de abril y consecutivamente mayo, junio y este mes de julio a hacer operaciones de comercio exterior denominadas en yuanes. Entonces esto ha alcanzado más o menos un valor de entre ingresos y salidas de 278 millones de yuanes. Son más o menos como unos 40 millones de dólares. Entonces, eso ya es un buen inicio. No, jamás hemos sido exitistas de decir, ya hemos reemplazado el uso de la divisa norteamericana, pero dado que también en la región países como Brasil, Argentina están empezando a usar con mayor intensidad el yuan, queda claro que también Bolivia está en esa misma ruta y paulatinamente en el mediano plazo va a tener un uso más intensivo de yuanes. Por ejemplo, exportador quiere pagar en yuanes a través del Banco Unión. ¿Cómo lo hace? ¿Puede comprar yuanes con bolivianos? ¿O cómo podría convertir, digamos, cómo comprar yuan para pagar a través de esta moneda china, digamos, lo que pretende comprar de este país asiático? Inicialmente, hay que señalar que el Banco Unión opera con un banco afuera corresponsal que hace las operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, un exportador puede mandar su producción afuera y si se lo pagan en dólares, puede convertirlo en yuanes y puede recibir el pago en yuanes. De la misma manera, un importador que mande sus dólares, pero que por alguna razón de costos de comisiones
que cobre menos en yuanes, lo transforme en yuanes y hace la operación en yuanes. Pero lo que estamos ya apuntando como Banco Unión, y el Banco Unión está en esa búsqueda, ya es hacer operaciones directamente entre bolivianos y yuanes, sin la presencia intermedia del dólar. Y de seguro que el Banco Unión va a estar dando próximamente noticias al respecto. Eso sin duda alguna será un paso muy importante para poder dejar de depender del famoso y bendito dólar, ¿no? Que es un dolor de cabeza en algunos de los casos, no solamente en Bolivia, sino en diferentes países de la región. Es decir, se apunta, y para eso hay que trabajar con China, ¿no, ministro? Para que tanto Bolivia como China, los chinos nos reconozcan el boliviano, seguramente solo para comercio exterior, y los bolivianos les reconozcamos los yuanes a los chinos para comercio exterior inicialmente, porque será un poco traumático el poder hacer ingresar que el boliviano lo reciban en China o que en Bolivia reciban los yuanes, digamos. Eso va a ser un tema que va a demandar bastante tiempo, ¿no? Bueno, hay una velocidad que hay que observarla, que, como yo decía, es un buen inicio tener este volumen de operaciones, y obviamente esto se va a ir incrementando y podríamos esto evaluarlo, Junior, tal vez dentro de unos 2 o 3 meses más, y vamos a tener de seguro también el hecho de que ha ido aumentando este tipo de operaciones en yuanes. Ministro, la última consulta, si usted me permite, abusándome de su confianza. No sé si usted tiene la información, pero hemos recibido algunas llamadas en las últimas horas respecto a este tema de las famosas comisiones que se estaban cobrando por las tarjetas que eran usadas en el exterior. Tenemos entendido que las entidades financieras o gran parte de ellas han decidido dejar ya sin efecto el cobro de estas comisiones. ¿Tiene usted alguna información respecto a este tema? Nosotros hemos convocado como Gobierno Nacional a través de la ASFI a reuniones específicas de este tema con Asoban y los bancos, y están mirando todo este tema de manera tal que no se afecte al consumidor financiero. Esa es la premisa en este tipo de evaluaciones que se está realizando conjuntamente con ASFI, y que también ASFI ha ya dado una señal en términos de que no pueden haber cobros excesivos o abusivos en términos de estas comisiones al consumidor financiero. Ministro, le agradecemos por atender nuestra invitación y hablar un poco respecto a la economía, en lo que va a significar la víspera de los 198 años que vamos a cumplir los bolivianos este domingo 6 de agosto, cuando estemos de fiesta, ¿no? Festejos por la independencia de nuestro país. Gracias, buenas noches, ministro. Entonces, el agradecido y una salutación a todos los bolivianos y bolivianas por el aniversario de los 198 años de nuestra patria. Ministro, muy amable, buenas noches. Estamos a esta hora de la noche en comunicación directa con el director de la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones.